Yo trataré de dar, digamos, como un abordaje un poco distinto al que se ha planteado ahorita. Me pidieron hablar un poco más sobre el tema de política pública, es decir, qué elementos podría contener el documento de la nueva Constitución de la ciudad que pueda ayudar o que pueda permitir el avance o la consolidación del tema de las políticas públicas de juventud. Yo creo que, como para enmarcar mi participación, creo que vale la pena recordar que este proceso finalmente inicia con tres deficiencias muy claras. O sea, por un lado, al final este proceso es producto de un acuerdo político, ¿no?, que permite avanzar la reforma política, pero a cambio de la aprobación de una serie de reformas estructurales, ¿no? El segundo, pues la violación clara al elemento de la soberanía, a la participación de la gente. Y el tercero, yo creo que ya se mencionaba aquí, el tema de la sobrerepresentación, ¿no?, sobre todo de los ejecutivos, tanto el de la ciudad como el federal, y sobre todo del partido, bueno, del PRI. En ese sentido, creo que el tema también de discutir una constitución significa justo hablar de un momento que en este caso tendría que ser de hablar de un pacto social, y en ese pacto social qué lugar están ocupando las y los jóvenes en la construcción, digamos, o en delinear este planteamiento político. En ese sentido, yo creo que más que hablar de la construcción de un nuevo constituyente, estamos hablando de la construcción de una ley constitucional, ¿no?, que de alguna manera deja a un lado este proceso de participación y entonces reduce esta dinámica a la construcción de un documento más que a la posibilidad de transformar un momento social plasmarlo en un documento institucional jurídico. En ese sentido, digamos, algunas de las oportunidades y como organizaciones nos hemos preguntado y nos hemos cuestionado mucho sobre si participar o no. Evidentemente las reglas ya están puestas. El no involucrarnos pues implicaría, digamos, dejar aún en manos de unas solas personas e instituciones la definición de los rumbos estratégicos de la ciudad. Y en ese sentido, preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con la afirmación de derechos de las juventudes? Ya por aquí Gibran un poco planteaba la idea de a qué nos referimos cuando hablamos de derechos de las y los jóvenes, si nos estamos refiriendo de alguna manera a los derechos que todas y todos tenemos que tener, es decir, simplemente por el hecho de ser personas. Pero creo que vale la pena recordar que la afirmación de esos derechos no ha sido de la misma manera para todos los grupos de población, ¿no? Y de manera concreta, yo creo que hay que decir que el camino de la afirmación de los derechos humanos de las juventudes no está en el mismo carril o en el mismo sentido, por ejemplo, de la afirmación de los derechos de las mujeres o la afirmación de los derechos de los niños y de las niñas o de la afirmación de los derechos incluso de las personas con discapacidad. Yo creo que hay un rezago absoluto en el ámbito internacional y en el ámbito nacional sobre el reconocimiento de esos derechos. Y yo creo que Gibran planteaba dos elementos centrales que me parecen importantes: el tema de la emancipación y el tema, digamos, de la autonomía. Evidentemente, muchas organizaciones de distintos espacios hemos apelado porque el tema de juventud no sea visto como esa moratoria social o esa transición entre ser niño y ser adulto, sino que ser joven en sí mismo implica una serie, digamos, de derechos, ¿no?, y de responsabilidades, y que esos derechos y esas responsabilidades pueden ser ejercidos de acuerdo a este principio de progresividad, ¿no?, en donde evidentemente pues están los elementos de la participación política. Y en relación a este tema de la participación política de las y los jóvenes, yo creo que hay dos situaciones centrales. Por un lado, la igualdad generacional, es decir, tenemos que buscar condiciones para que el acceso al disfrute de los derechos sea, digamos, en condiciones de igualdad, no solamente por estas condiciones de género, sino también por unas condiciones de edad. Y en relación al tema del acceso al poder, pues entender también que el tema del acceso al poder de alguna manera está dado a partir de una disputa, ¿no? Y esa disputa evidentemente también, como se ha planteado aquí,
no tiene que ser a partir de una serie de concesión, ¿no? de espacios, de formas, sino evidentemente a partir de la conquista de esos espacios y de esos derechos. Entonces, yo creo que hablar también de las políticas públicas en la Ciudad de México, pues implica sí pues una serie de reconocimiento de avance, pero también una serie de estancamientos y yo diría también algunos retrocesos. Yo creo que hay que recordar que desde el 97 al 2016, ¿no? Han transcurrido ya casi 18, 19 años, ¿no? En las que, por ejemplo, no se han podido consolidar, no se consolidó una ley de juventud, que era la ley de juventud del Distrito Federal, de las y los jóvenes del Distrito Federal, nunca tuvo un reglamento. El año pasado, en realidad, a finales del año pasado, se aprueba una ley, ¿no? de las personas jóvenes y que hasta el día de hoy tampoco cuenta con un reglamento, ¿no? El proceso, digamos, de transformación de la institucionalidad en materia de juventud en la ciudad, yo creo que ha tenido sí grandes avances, desde una dirección de programas para la juventud hasta un instituto. Pero lo que vemos, y de alguna manera es una constante, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país, es la desarticulación de esa política social, esa política de juventud, ¿no? Por un lado vemos a un instituto de la juventud sin capacidad política, sin capacidad, digamos, de articular a los distintos actores sociales, y por el otro lado vemos programas estratégicos que caminan por su lado, ¿no? Yo creo que uno de los grandes avances en esta ciudad fue justamente la consolidación de una universidad, ¿no? La consolidación de un bachillerato específico de la ciudad y obviamente, por ejemplo, pues este tema de los programas sociales que de alguna manera pues han apoyado, digamos, este proceso, digamos, de emancipación. ¿Qué hablamos? O sea, ¿qué significa esto de la emancipación? Pues básicamente la autonomía y dejar de depender, no solamente de los padres sino y de las madres, sino poder tener proyectos de vida propia. ¿Hasta dónde la Ciudad de México tiene condiciones de generar esas condiciones, digamos, de igualdad y de acceso a derechos? Pero por otro lado, ¿hasta dónde podemos también generar las condiciones para que esta generación proyecte la ciudad que se quiere y en la que se quiere vivir en el futuro, pero también asumiendo esta responsabilidad del presente? Por ahí lado ya se había mencionado, digamos, estos tres aspectos en el ámbito general, ¿no? El aspecto, digamos, del medio ambiente, el aspecto social y el aspecto económico. Sin duda eso cruza de manera clara el ámbito de juventud, pero creo que sí es necesario que esta Constitución afirme, reconozca específicamente a las y los jóvenes como sujetos de derecho. Eso me parece fundamental, independientemente de que terminemos de construir y de debatir qué significa eso de la perspectiva de juventud y cómo se transversaliza en todo el documento, ¿no? Esta justicia generacional o esta, digamos, distribución generacional del poder. Yo creo que son disputas que de alguna manera se han estado dando, pero que sí tenemos aún serias deficiencias en la ciudad, y creo que tenemos que generar estos mecanismos de apropiación y de participación en donde no solamente, digamos, las organizaciones políticas o las organizaciones sindicales, sino también la apertura hacia los colectivos, hacia los grupos más autónomos puedan tener un papel relevante. Y otra cosa que a mí me gustaría como plantear y un poco colocar también en el debate es la desarticulación del movimiento estudiantil que de alguna manera se dio en esta ciudad prácticamente después de la huelga de la UNAM, ¿no? Es decir, todos hablamos de participación juvenil, todos hablamos, digamos, de la importancia que tienen las y los jóvenes, pero hay muy pocos programas, políticas y acciones que busquen fomentar espacios de organización, que busquen apoyar la participación y el debate, digamos, de los programas, de los proyectos, de los problemas de la ciudad y del país entre los propios jóvenes. Entonces yo creo que si no superamos esas dinámicas y si también tratamos de caer en los extremos o aislar a los jóvenes y crearles sus consejos de juventud, sus institutos, sus espacios para debatir y no incorporarlos en una perspectiva amplia de ciudad y de país, pues realmente, digamos, estamos en un camino equivocado. Pero por el otro lado, también asumir que todos somos iguales y que no estamos enfrentando condiciones de desigualdad, no solamente por la cuestión del género, no solo por la cuestión, digamos, de la clase social, sino también por una cuestión de edad, pues nos complica y nos reduce el ámbito de análisis y de participación. Entonces, yo creo
pensaba hablar un poco del tema de los modelos de las políticas públicas, porque me parece que de alguna manera siguen estando vigentes, pero ya no tengo mucho tiempo. Pero sin embargo creo que hay que también considerar nada más dos aspectos. Uno, estamos regresando a estas ideas de mirar nuevamente el tema de juventud como si fuera una sola manera de ser joven, ¿no? Y ahí, frente a eso, pues, o pensamos en políticas de empleo, o pensamos en políticas de represión, o pensamos en políticas, por ejemplo, de inclusión social, y nos olvidamos, digamos, de toda la diversidad de todos los aspectos que hay. Y por el otro lado, bueno, unas experiencias, digamos, como en el caso de Uruguay, de pensar más las políticas públicas desde una perspectiva generacional. Es decir, qué cosas estoy promoviendo en la infancia, ¿no? Qué cosas me interesa consolidar en el ámbito de la juventud y la adultez, y cómo esto, ¿no?, se marca en el ámbito, digamos, de los adultos mayores o de las personas de la tercera edad. Cómo hay una continuidad en el ejercicio, en la inversión, en el trabajo y en el reconocimiento de derechos en todo el ciclo de vida. Eso por ahí algunos le llaman políticas del ciclo de vida o políticas generacionales, en las que a lo mejor vale la pena avanzar y profundizar un poco más.